Que la paz abunde en tu corazón hoy y siempre, a ti y tu familia. Gracias por estar nuevamente conmigo en este espacio en donde Dios nos permite reflexionar la palabra de Dios, nos permite tener este encuentro personal con Él para que Él nos vaya enseñando, así como enseñó a sus apóstoles a pescar, también a nosotros nos va enseñando a pescar hombres. Vamos a decirle al Espíritu Santo también para que nos abra el entendimiento y sea Él quien nos haga dóciles a las inspiraciones divinas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, llénanos con el fuego de tu amor. Ábrenos el entendimiento, llega con todos tus dones, especialmente el de la sabiduría y el don del conocimiento, para poder comprender mejor los misterios de Dios. Y sobre todo, danos la gracia para decidirnos a poner en práctica esta bendita palabra de Dios para que el mundo crea que Cristo vive en cada corazón, en cada cristiano. Amén. Del Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Jesús predica el Evangelio y decía: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y después San Marcos nos narra cómo es que Jesús escoge a sus primeros 4 discípulos y les dice: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Y ellos lo siguieron. Así como Jesús, así es como Jesús empieza su misión en la tierra. Su misión en la tierra, hay que recordar que es salvarnos de la muerte eterna. Él se encarnó para salvarnos de la muerte eterna. Y para salvarnos, Él comienza poco a poco, así como cuando se le pierden las ovejas al pastor, pues Él empieza llamando por cada oveja, por cada oveja. Aquí en este evangelio nos narra cómo es de que llamó a sus 4 discípulos para enseñarlos a pescar. Bueno, nos va, eh, nos va llamando poco a poco y nos va poniendo a salvo en su iglesia, lo que llamamos ahora iglesia. Entonces en este evangelio empieza también a construir su iglesia. Nos dice en el libro de Hechos de los Apóstoles que el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Entonces va a la vez llamándonos poco a poco, pescándonos y poniéndonos a salvo en su iglesia. Así que la iglesia es misionera, pero la iglesia también es pescadora de hombres. Entonces el reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y pesca toda clase de peces. Y la red, pues, es el Evangelio, es la palabra de Dios, es Jesús mismo, es hablar de Jesús al mundo. Es hablar de que Jesús ha venido a encarnarse, a hacerse uno como nosotros, excepto en el pecado, para salvarnos de la muerte eterna. Esa es la buena noticia que tenemos que dar a los hombres.
en el mundo de la pesca, bueno, no sé mucho de pesca, pero lo poco que sé es de que pueden pescar echando las redes en el mar o pueden pescar en un pequeño lago con la caña de pescar y poniendo un anzuelo para que el pez muerda el anzuelo y entonces así lo podamos atrapar o los que pescan lo puedan atrapar. Yo nunca he pescado, la verdad. Bueno, pues este evangelio a mí me enseña que cuando vamos a hablarle al mundo, por ejemplo, por las redes sociales, en este caso como lo hacemos nosotros, que compartimos el evangelio, eh, hablamos de la palabra de Dios, pero mucha gente no nos conoce nuestro testimonio de vida. Así es que las redes es la palabra de Dios, como les comentaba hace un momento, pero hay un pequeño mundo en nuestro ambiente que es nuestra familia, el trabajo, nuestra comunidad, en la iglesia, en donde vamos a aventar el anzuelo. Es el pequeño lago, nuestro pequeño mundo del que vivimos. Los que ya nos conocen, los que ya saben de qué pie cojeamos, los que nos ven nuestros defectos, los que tal vez nos critican, pero allí en ese pequeño lago es donde vamos a tener que pescar con el anzuelo. Y el anzuelo para mí significa dar un buen testimonio de vida. De esa manera, yo pienso que es la única manera en la que vamos a poder pescar hombres, sobre todo a nuestros hijos, a nuestro esposo, en el trabajo sobre todo, que a veces nos conocen más que nuestra propia familia o convivimos más que nuestra propia familia, bueno, los que trabajan, y allí vamos a convencer más con nuestras buenas acciones, nuestras buenas palabras, nuestro buen comportamiento, por amor al Señor. Y cuando se necesite, pues las palabras, claro, siempre se necesita hablar de Dios y compartir, pero hay un dicho que dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, en ese pequeño mundo donde nos movemos, donde nos conocen, la manera de pescar más efectiva va a ser aventando el anzuelo y va a ser ese buen testimonio de vida. Y en el mar profundo, en el mundo, pues aventando las redes, aventando la palabra de Dios. Y no quiero decir que en nuestra familia no sea necesario el Evangelio. Por supuesto que es indispensable para nuestra vida espiritual. Necesitamos compartir la palabra de Dios entre nuestros hijos y nuestro esposo, meditarla entre familias será lo más favorable. Pero pues en este mundo el esposo trabaja, la madre trabaja, no hay mucho tiempo. Lo mínimo que podemos hacer, bueno, y los hijos van a la escuela. Lo mínimo que podemos hacer, diría yo, es pues ponerles el evangelio de algún sacerdote mientras de que están desayunando, se van a la escuela. Yo sé que se pasa todo el día en los deportes después de clase, en fin, hay muchas actividades hoy en la actualidad, pero si le pedimos al Señor que nos ilumine para poder ser mejor cristianos, Él lo va a hacer. Nos va a administrar el tiempo que a veces no tenemos, pero Él todo lo acomoda. Él todo lo acomoda. Así es que a mí este evangelio me enseña hoy mucho, me enseña a que reflexione en los compromisos de mi bautismo que tengo. Todos tenemos derechos y obligaciones como cristianos y a veces solamente queremos los derechos, pero las obligaciones a veces no les hacemos caso. Por ejemplo, yo me imaginaba que habemos muchos católicos que hemos bautizado a nuestros hijos y los hemos dejado nuestras obligaciones a un lado. A veces solamente bautizamos a los niños y ya no los llevamos a que sigan aprendiendo de las cosas de Dios. Incluso a veces no les enseñamos a orar con nuestro Padre del cielo, que es su Padre. Y es que precisamente Jesús nos dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio,
eh, y nos va llamando poco a poco, como te decía, para apartarnos del mundo, para apartarnos de la contaminación del mundo y compartir su evangelio todos juntos como hermanos en Cristo Jesús, como familia, porque somos familia de Dios, en donde un día, ojalá que estemos todos juntos con Dios. Entonces necesitamos eso, enseñarle a nuestros hijos que tienen un Padre eterno que los ama, que los quiere y que siempre está con ellos, que siempre se preocupa por ellos. Y pues a veces nos da vergüenza hablar de Jesús. Y yo me recordaba, por ejemplo, se me venía a la mente en los primeros tiempos del cristianismo, incluso los apóstoles fueron los primeros mártires, pero mártires dando su vida. Hay un dicho que dice: sangre de mártires, semilla de cristianos. Ellos daban su vida por el evangelio. Tal vez recordaban las palabras de Jesús que les dijo: el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de ustedes ante mi Padre. Y ojalá que nosotros lo recordemos, porque a veces nos da vergüenza persignarnos cuando bendecimos los alimentos en público, o nos da vergüenza hablar de Dios. Incluso yo me doy cuenta en las redes sociales, cuando publican alguna publicación, valga la redundancia, en donde son cosas del mundo o son cosas vanas, hay tantos me gusta, entre comillas, tantos me encanta, entre comillas, y cuando publicamos o cuando se publica algo de las cosas de Dios o los invitamos a orar, son tan tan pequeño el grupo donde dice me gusta, o tan pequeño el grupo de cristianos católicos en donde pues no se quieren comprometer o no nos queremos comprometer a las cosas de Dios. Ojalá que este mensaje nos haga reflexionar a nosotros como cristianos, que debemos de dar un buen testimonio para arrastrar a los mismos cristianos católicos. Bueno, pues que este mensaje sea para la gloria de Dios y que deseo que te sirva como me ha servido a mí reflexionar en los compromisos de mi bautismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos apóstoles del Señor, rogad por nosotros. Hasta la próxima. Y ojalá que compartas el evangelio para que así pongas un granito de arena en ser pescador de hombres. Hasta luego.